Amigos, empieza la tercera etapa. Vamos a navegar desde Leros hasta Yali. Una navegación de unas 35-40 millas. En principio tenemos que tener un viento de popa. Vamos en conserva con dos barcos más, Javi y Mónica del Miss Regina y Roberto y Romina con el Trifone, que van los dos delante. Al Trifone esperamos adelantarlo, a Javi esperamos no verlo. Y así empieza. No he grabado nada de la recogida de defensas y de amarras y tal, que hubiera estado muy bien, pero es que se me ha olvidado. Ya sé que muchos de vosotros esperáis vídeos con grandes olas, grandes tormentas, pasarlo mal, que se rompan cosas en el barco, grandes escoras y tal, pero tengo que deciros que el 99% del tiempo no es así. Por más que se empeñen los gurús y los falsos maestros en deciros de que todo es peligroso, vais a morir, títulos, no sé qué, si no lleváis las bengalas, y que, en fin, que en general vais a morir. No es cierto. La verdad es que las navegaciones suelen ser bastante aburridas, entre comillas. Es cierto que hay que mantener cierta vigilancia, pero, por ejemplo, ahora que estamos en la mar, ya hemos salido del alcance de la influencia meteorológica local de las islas, pues la verdad es que no hay un alma por la calle, como dice mi amigo Ángel. Tenemos al Trifone por allá, Javi está 7-8 millas por delante y creemos que somos los únicos 3 barcos que estamos navegando por la zona. ¿Qué os iba a contar? Sí, en Leros hemos cambiado el clinómetro. El clinómetro es una bola, un péndulo, que dice la inclinación del barco, ¿no? Entonces hemos puesto este, como veis aquí, tiene dos pequeñas bolas de mercurio y con esto vamos viendo la escora. Es una tontería, pero el otro, el original de Amel, era un peso y tenía todos los números borrados y no se veía bien, estaba en mal estado. También os quiero enseñar la configuración de velas que llevamos. Como estamos navegando por la aleta, tenemos el viento por la aleta, no nos da para meter la mayor porque la mayor desventaría el Génova y no va muy bien. Además esperábamos vientos hasta de 20 nudos y cuando vas de popa con la mayor completamente plana una banda, en el caso de tener que quitar vela, pues hay que aprobarse. Yo siempre llevo la caña por detrás, así que lo de aprobarse me genera un poco de jaleo y no lo hago. Entonces la configuración que llevamos es Génova y mesana. La mesana está a la suficiente distancia como para no desventar a Génova y el rendimiento es bastante aceptable. Vamos a 4 nudos y medio, que para ser popa cerrada, pues bueno, vamos bien. Vamos a tardar entre 7 y 9 horas en llegar a donde queremos ir. Tenemos una mar que se está formando ahora porque el viento de norte ha empezado esta noche. Aún no tenemos mucha ola. Básicamente, más o menos aquí puede haber, la ola grande, por ejemplo, puede tener 1 metro. Y vamos bastante bien confortables. Vamos a visitar a María a ver qué está haciendo en su duro día de navegación. Amor, vamos a enseñarle a nuestros followers a qué haces cuando navegamos así tantas horas. Pues archivo fotos porque esto es un cachondeo, leo artículos sobre yoga, aprendo griego, repaso un poco de inglés porque mi inglés es una catástrofe y así voy. Como veis, vuelvo a repetiros que lo de las navegaciones duras y estar pasándolo mal, con agua, con viento, con tal,
No os creáis prácticamente nada de lo que os cuenten. La vida del navegante no es esa, es esta. Bueno, a veces no es creerme porque a veces tengo miedines porque al barco hace... Y yo Bueno, tengo miedín. pero son muy pocas veces. La mayoría es esto, transportarse de un sitio a otro y, y esperar a llegar a donde vamos. Hemos tenido constantes cambios de rumbo, de viento. Hemos tenido que usar distintas configuraciones de velas. Ahora vamos con todo. El viento nos está viniendo un poquito por la aleta y llevamos todo. Delante está el Trifone, que ha puesto un par de horas el motor. Nosotros nos mantenemos todo el rato, hemos ido a vela. Vamos a intentar llegar, aunque seguramente se nos va a hacer de noche en esta navegación, pero seguramente es una de las navegaciones más largas y a vela de la etapa desde Samos a Rodes, que vamos a ir completamente a vela. Por el camino hemos pescado una albacoreta que seguramente nos va a dar de comer un par de días. Así que poco más. Seguimos. Nos quedan poco menos de 5 millas para llegar a Yali. Ahí atrás dejamos Kos y ahí tenemos Yali y en la proa tenemos Nisiros. Todo el día ha estado así, nublado, con lo cual, como hemos ido a vela, no hemos podido cargar apenas las baterías, además del consumo normal, piloto, electrónica, la nevera. Os quería comentar que la isla de Nisiros, esa de ahí, está completamente, es una isla completamente de piedra pómez y la están excavando. Vienen barcos de Turquía, vienen barcos de todas partes a llevarse la piedra pómez para la construcción, para hacer algún tipo de picadís, para hacer algún tipo de material de construcción. La isla, por un lado, ahora os la enseñaré en un rato cuando lleguemos, está comida por la mitad. Hay varias canteras, 3 concretamente, y calculamos que, no sé, quizá en 50 años la isla no exista. Se la hayan llevado entera, no vive nadie y es simplemente una explotación minera. Volviendo al tema de la navegación, no se verá, Roberto va bastante más adelante, nosotros hemos tenido que parar porque hemos pescado una albacorita y en ese momento Roberto nos saca un poco de ventaja que ya es imposible de recuperar. Pero estamos navegando con 12 nudos de viento y por lo menos se ha subido el viento un poco al través y ahora más o menos pues podemos navegar a unos 5 nudos. Última milla aproximadamente de esta tercera etapa desde Kos hasta Yali. Vamos a llegar al fondeo, ahí está lo de la mina que os comentaba antes, justo ahí enfrente, que se la están comiendo toda, ahí ya le falta un trozo ahí en medio. Y al final estamos llegando con el viento prácticamente de ceñida, 4 nudos y medio, así que vamos a llegar desde la salida hasta el fondeo a vela. Así que extraordinaria navegación por el momento. No sé si el viento va a estar molestando. Un tema muy curioso porque a medida que le vamos dando la vuelta a la isla, el viento va virando con nosotros y nos está permitiendo llegar al fondeo a vela. O sea, hemos venido a vela por aquí, hemos venido a vela por aquí, le damos la vuelta a la isla y seguimos a vela, ahora ciñendo, veníamos de popa y ahora ciñendo estamos subiendo contra el viento. Este barco no es un buen ceñidor, pero sin ser un buen ceñidor es muy aceptable ir a 4,5 con 10 nudos de viento. Para una carabela no está nada mal. Por lo menos yo estoy encantado. Esta es la mina que os comentaba antes, la isla. Por esta cara se ve mucho más que la está absolutamente desapareciendo. Aquí en donde está la grúa esa, podéis ver, aquí llega el carguero para cargar toda la montaña que está desapareciendo. Me estoy preparando. Ya llegamos
vamos al fondeo. María es la que se encarga de fondear y estamos a nada, una milla escasa. Con esto, amigos, se acaba la etapa 3. ¿4? La etapa 3 y nos vamos a comer porque ha sido un día de navegación bastante largo.